Pues estamos de regreso y continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, pues desde luego otro de los puntos clave que ha aprobado hoy el Gobierno es finalmente esa reforma sanitaria educativa con la que pretende ahorrar 10.000 millones de euros. Y que, bueno, yo, en cuanto a lo de la reforma educativa, la verdad es que la implantación, más que la implantación, ¿no? Porque el copago farmacéutico ya existe en este país, pero lo que hace es eleva ese copago farmacéutico en función del nivel de renta y establece algo que hasta ahora era inédito, que es el hecho de que los jubilados tengan que hacer frente al 10% del coste de sus medicinas, eso sí, hasta un tope de 8 o 18 euros al mes en función también de la renta del pensionista. La verdad es que cuando se analizan los datos a nivel europeo, te das cuenta de que España era y sigue siendo una anomalía en materia de sanidad pública. Porque tan solo España, Dinamarca y Reino Unido tenían establecido faltaba esa ausencia de copago farmacéutico a nivel de pensionistas. Y de hecho, analizando el resto de servicios sanitarios, el resto de países europeos tienen implantado el copago en otro tipo de servicios, como por ejemplo las consultas médicas, las pruebas médicas, el acudir a un especialista e incluso el ingreso en hospital, es decir, pagar por una cama al día, en función también de tu renta y demás, e incluso pagar por asistir a los servicios de urgencias. Bueno, pues esto que está generalizado en toda Europa, en España no existe. Y no existe de momento. Es decir, el gobierno ha vendido o ha intentado vender esto del copago farmacéutico en función de la renta con la intención de no tener que implantar el copago en las consultas médicas, en los ingresos de cama, etcétera. Yo considero que es negar la mayor, es decir, vamos destinados a eso, estamos abocados a eso porque el sistema sanitario español es inviable, insostenible financieramente, ya no solo por una cuestión de crisis económica, de que ahora hay menos ingresos como resultado de la crisis, sino por una cuestión meramente poblacional, demográfica, es decir, los españoles cada vez viven más años, viven en mejores condiciones, gracias a Dios, no como decía hace poco la directora general del Fondo Monetario Internacional, que parecía que calificaba como una desgracia el hecho de que los europeos vivan tanto. Se han pensado. Claro, que eso hunde las finanzas de un país. Oiga, no, el problema estará en el sistema, no eso es tremendo. No en que la gente viva más años, ¿no? Y yo creo que esto es una primera medida, pero estamos abocados a aplicar sistemas de copago en otro tipo de servicios sanitarios de aquí a poco tiempo, al igual que también estamos abocados a reformar una vez más el sistema de pensiones público. Sí, es curioso porque la cosa es más esperpéntica, don Manuel. Aún si cabe. Es más esperpéntica, porque los jubilados de las clases pasivas del Estado sí que pagan el 40% de las medicinas. Con lo cual, esto ya es el no va más, ¿no? Porque se diferencia entre aquellos jubilados que proceden del régimen general de la Seguridad Social, de aquellos que, manu militari, cuidado, manu militari, se nos incluye en el régimen de clases pasivas, que son los funcionarios del Estado, que llevan otra vida distinta y que cuando se jubilan, quien les habla está pagando el 40% del coste de las medicinas o del precio de las medicinas. O sea que es más esperpéntico todavía, porque dentro del propio sistema público hay a su vez dos tratamientos diferenciados, el que procede del mundo funcionarial y el que procede del ámbito privado que ha estado en el régimen general de seguridad social, lo cual es realmente fascinante, ¿no? Y por cierto, los mismos... Bueno, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana. Cuéntenos. Sí, los mismos que están en las clases pasivas, los mismos jubilados que están en las clases pasivas, consumen un 30% menos de medicamentos que los de régimen general, que no hasta el momento no pagaban nada. No pagan, claro, pero si es que esto lo hemos repetido 10.000 veces. Vamos a ver, si por un medicamento no pago nada, ¿quién me impone tener eso que los americanos llaman el safety stock?
Es decir, yo tengo un stock de seguridad de aquello que gasto, que me caducará, que entonces lo tiraremos o lo reciclaremos, pero que ¿quién me impide tenerlo si no me cuesta nada? Entonces el único freno que cabría eso es un médico con autoridad. Pero al médico la inspección médica le ha quitado la autoridad. Porque si cualquier enfermo va con aquello de decir, vengo a que me recete esto, es el enfermo el que decide lo que le tienen que recetar. Si el médico le dice, pues mire, no, usted no necesita eso, no tengo por qué recetárselo, se va a la inspección médica, la inspección médica le monta un cirio al médico, sí, porque con aquella demagogia que se ha instalado en el país, siempre el enfermo tiene razón. Como tiene razón el trabajador en el juzgado de lo social, sí, como tiene razón el delincuente porque no puede dejar de salir los fines de semana de copas con los amigos y a violar a alguien, ¿no? Entonces, estas situaciones son esperpénticas, son todas ellas. El régimen interno tiene instrumentos de corrupción que los gesta el propio sistema, ¿no? Y después, si hablamos de la reforma educativa, es que esto clama al cielo. Es que esto no tiene ninguna coherencia. En primer lugar, hay que decir lo que la reforma educativa, las tasas educativas, que así se les llama, no son por un servicio público. El servicio público, o es la educación un servicio público, y entonces es servicio público tanto el que presta el sector público como el que presta el sector privado. Yo prefiero llamarle un bien público, bien que se administra en la sociedad, pero tal como está no cumple una función social, que es lo que podría cumplir si el rico pagara íntegramente el coste de la educación y al que carece de medios y aprovecha la educación pudiera estar exento. Pero no es verdad. El rico tiene exactamente el mismo tratamiento que el pobre, salvo que el pobre tenga una beca. Con lo cual no cumple ninguna función. ¿Cuál es la función pública, en este caso, de la educación? Es una función estatal, no es una función pública ni una función social. Y entonces están ahí atrincherados en el tema de las tasas y claro, cuando se habla de subir las tasas se organiza el lío. Que nos digan por qué hay que pagar una licenciatura al hijo del señor Marc o al hijo del señor Botín, cuando realmente ese señor gasta en una semana en un colegio en Inglaterra para un curso de verano 5 veces lo que le cuesta la licenciatura de Derecho. ¿Por qué tenemos que hacer a un licenciado tan barato a quien realmente lo puede pagar? Por cierto, nos llega un SMS dirigido además a don Manuel que dice: con el IRPF más alto de Europa, según se comenta en Libertad Digital, no se puede establecer copago. Bueno, algunos preferiríamos que bajaran el IRPF, dicho sea de paso. Pero... Bueno, evidentemente esto viene, muchos lo denominan el repago, porque otra de las grandes falacias extendidas durante estos días, sí, que por cierto se ha cansado la ministra de Sanidad, Ana Mato, de repetirlo hasta la saciedad, es que la sanidad en España es gratuita. Esa es una gran mentira. La sanidad en España no es gratuita, claro, es enormemente costosa, claro, hasta tal punto que nos gastamos actualmente cerca de 95.000 millones de euros cada año en el tema sanitario. ¿Y cómo se paga? Pues el sistema, al igual que el de las pensiones, ha quebrado en múltiples ocasiones. Hace algunos años se pagaba vía cotización a la Seguridad Social, por la vía de las cotizaciones sociales. Como no había forma de financiarlo, puesto que el gasto sanitario era cada vez creciente y los políticos pues no estaban dispuestos a aumentar todavía más las cotizaciones sociales, ya que en este país son enormemente elevadas, de las más altas de Europa, sin lugar a dudas, ¿cuál fue la solución? Pues la sanidad pasó a financiarse a través de los presupuestos generales del Estado, es decir, vía impuestos directamente. ¿Qué pasa? Aún así el sistema sigue siendo inviable. Pasa el tiempo, el gasto sigue creciendo cada vez más, los ingresos no son suficientes y ahora se establece el copago. Y por eso digo que como el sistema sigue siendo el mismo, es decir, un sistema público que tiende a seguir aumentando el gasto de forma creciente, pues dentro de
serán 2, 3, 5, 10 años, me da exactamente igual, el copago se extenderá, como se ha extendido en el resto de países, de países europeos. Es la gran mentira del estado de bienestar, es lo que ha sucedido también con el sistema de pensiones pública, que también se ha reformado en distintas ocasiones para evitar su quiebra. Realmente ha quebrado técnicamente en varias ocasiones, puesto que el Estado ha incumplido un compromiso. Decía, no, a usted solo le hace falta 15 años de cotización, los últimos 15 años va a cobrar esta cuantía, se lo vamos a calcular de esta forma y usted se va a jubilar a los 65 años. Eso es lo que pensaba todo el mundo, pero de repente el sistema es insostenible. Eso ya fue cuando aumenta los años don Felipe González. Exacto. Exacto. No, de los 15 pasa a los 25, luego, se eleva la edad de jubilación, la gente etcétera. Ha decidido vivir más, que es intolerable. Claro, es lo que dice Lagarde. Si es que nos tenemos que morir antes. Ese es el Tiene usted 2 minutos, don Juan Ramón. No sé cómo lo va a hacer. Pero... Bueno, lo intentaré. 5 días. Las televisiones autonómicas privatizadas y no equilibran las cuentas. Expansión, mucho más optimista, porque yo no veo ni mucho menos claro que se vaya a seguir este rumbo. Las televisiones autonómicas se privatizan, como si ya fuera un hecho, cuando solo se da la opción a que las autonomías lo hagan. Y habrá que ver. Y luego el Economista elegirá al nuevo presidente de Radio y Televisión Española sin el consenso parlamentario. Bueno, pues ya que se abre la puerta a privatizar, ¿por qué no privatizan también Radio y Televisión Española? Y luego, pues la otra gran noticia son pues las represalias a Argentina. Expansión España responde a Kirchner y limita la compra de biodiesel. El Economista, España limita la entrada de biodiesel de Argentina por la nacionalización de YPF. Bueno, ya lo hemos comentado. Eso es el chocolate del loro. Sí, no, y que habría sido más inteligente cancelar la ayuda externa a Argentina. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Por supuesto. ¿Y alguna noticia más tenemos, don Juan Ramón? Bueno, pues expansión, ahorro de 1.500 millones al limitar el turismo sanitario y un reportaje, el AVE cumple 20 años. Madre mía. 20 años de malas inversiones. Sí, de pésimas inversiones. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Don José, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio. La crisis